Aló, aló, aló. Sí, probando. Yo perfecto, Luis, ¿ah? Yo te escucho bien. Excelente. Parece que te hablo bien. Bueno, sí, perfecto, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro jueves de webinar Sí Derecho Deportivo. Hoy estamos muy contentos porque nos está acompañando Oscar Fuentes de Chile, quien nos va a hablar del ambush marketing. Pero antes de entrar en la presentación de Oscar, quiero recordarles que ya están abiertas las inscripciones para nuestro tercer seminario de Derecho Internacional del Fútbol. Empezamos el 26 de septiembre. En el chat pueden encontrar el link que los va a llevar a toda la información sobre el seminario. Están abiertas las posibilidades de beca, están limitadas, así que apliquen desde ahora. Entonces, bueno, como saben, dejamos ya nuestra parte de béisbol, estábamos hablando mucho de béisbol, pasamos al fútbol y ahora estamos con Oscar hablando de un tema que interesa en general al derecho deportivo, como es el ambush marketing. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro webinar de Universitas. Hola Luis, muchas gracias y encantado de acompañarlo, que se promuevan estos conversatorios en estas materias que nos gustan y en las cuales tú eres muy destacado. Es un gran gusto y un placer, así que gracias por la invitación. Excelente, no, gracias a ti por acompañarnos. Por experiencia sabemos que una hora se nos va volando y sobre todo cuando la conversación es buena y contigo seguro lo va a hacer. Entonces, Oscar, entiendo que tienes un video para presentarnos como para introducirnos al tema, presentarnos el tema. Entonces, adelante. Sí, muchas gracias. Básicamente dicen que es mejor la experiencia de ver las cosas que a uno se las cuenten. Entonces, les preparé o les traje este video que trata un poco de qué se entiende por ambush marketing. A ver si lo escuchan bien. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 ya comenzaron y las marcas aprovecharán este evento. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 ya comenzaron y las marcas aprovecharán este evento para promocionarse, aunque algunos no sean patrocinadores. Perdona, ahora sí. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 ya comenzaron y las marcas aprovecharán este evento para promocionarse, aunque algunos no sean patrocinadores oficiales de esta competencia. Esto es lo que conocemos como ambush marketing. Aquí les presentamos 5 marcas que lograron su objetivo de colarse a los Juegos Olímpicos. En los Juegos de Barcelona 1992, Visa se convirtió en patrocinador oficial y American Express atacó con un comercial donde confirmaba que las personas de Estados Unidos no necesitaban visa para España. Luego hicieron lo mismo para los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer 1994 con este comercial. French Alps for all the winter fun and games. Having a good time. Everything's going smoothly. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, Red Bull patrocinó meses antes de la competencia a grandes atletas, como Sarah Hendrickson de salto con esquí, Pierre Voltaire de snowboard, ganador de medalla de oro, y Mark McMorris, competidor también de snowboard de Canadá, ganador de medalla de bronce. Esto hizo que la mayoría de la gente pensara que Red Bull era un patrocinador oficial cuando realmente era Coca-Cola. Normalmente Beats de Dr. Dre trabaja con celebridades. Para los Juegos de Londres 2012 decidió regalar sus audífonos a atletas olímpicos, quienes fascinados los usaron durante sus competencias e incluso tuitearon al respecto, cuando el patrocinador oficial era Panasonic. Nike es una marca experta en ambush marketing. Casi nunca es patrocinador oficial de un gran evento, pero siempre tiene excelentes ejecuciones.
Desde 1992, cuando Reebok era el patrocinador de los Juegos Olímpicos, Nike patrocinó al Dream Team de básquetbol, lanzando un comercial espectacular. E incluso les pidió a los atletas usar banderas americanas para tapar la marca de sus trajes. Otro ejemplo fue con el corredor Michael Johnson, que usó unos zapatos dorados durante toda su competencia. Pero en Londres 2012 hizo algo realmente creativo. Lanzó un comercial llamado Find Your Greatness para celebrar el esfuerzo de los atletas. Lo curioso es que usó como escenarios lugares alrededor del mundo con el nombre de London, como London, Nigeria, London, Canadá, obviamente nunca mencionando la sede oficial de los Juegos. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. Under Armour se ha convertido en la segunda marca más popular en los Estados Unidos y ha decidido estar presente en Río 2016 sin ser patrocinador. ¿Cómo? Patrocinando al atleta más popular y con el mayor número de medallas en la historia de esta competencia, Michael Phelps. Además, son patrocinadores del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. ¿Lograrán su objetivo de colarse en los Juegos? Pronto lo sabremos. El ambush marketing es cuestión de creatividad y en Río seguro veremos grandes ejemplos. Si te gustó este video, no olvides darle. Ahí estamos, Luis. Un video introductorio de básicamente de lo que vamos a conversar, que es el ambush marketing en el deporte. Ahí, excelente, ¿no? Muy claro, todas las cosas. Y antes de comenzar, le pido a las personas que nos están escuchando tanto en Zoom como en YouTube, que por favor nos escriban tanto sus preguntas para el profesor Oscar Fuentes, como también nos digan de dónde nos están escuchando para nosotros saber cuán amplia es nuestra audiencia y hasta dónde estamos alcanzando con todo esto. Pero, Oscar, te digo una cosa, en ese video pareciera que el ambush marketing es bueno. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? O sea, eso es, el ambush marketing entonces es algo positivo, ¿lo podríamos ver algo así? Depende de la posición que uno vaya a tomar. Yo lo veo igual que tú en nuestra especialidad, que es el derecho. Va a depender. La gran mayoría de los autores y la dogmática entiende que el ambush marketing es una acción ilegal y además antiética. Básicamente de asociarse a un evento deportivo o a un deportista sin haber pagado por sus derechos de imagen, es que varios lo consideran que no corresponde. No obstante ello, hay algunos que son la minoría que entienden que esto es una justificación a los altos precios que significan ser patrocinador o auspiciador de un evento, y además son básicamente actividades publicitarias creativas que, si te das cuenta, te inducen a pensar que tú eres patrocinador o auspiciador, pero expresamente no lo dicen. Por tanto, haciéndome cargo de lo que dice, claro, en apariencia uno podría entender como muchas veces los hackers, que dicen que más que delincuentes cibernéticos son genios. Y en el caso del ambush marketing existe lo mismo, que hay algunos que dicen que más que una publicidad poco ética o emboscada o que intenta engañar, lo que existe también son genios que optimizan los recursos para los efectos de asociarse a ciertos eventos. Pero la verdad es que la mayoría de los autores piensan que es antiético. Y claro, fíjate, sí. Luis, ¿por qué dicen que es antiético? Porque lo traducen en lo siguiente, que es un ejemplo que viene del mundo de la publicidad y no del derecho, que son los creadores de este sistema en los 80. De hecho, en el video aparece que el primer caso bullado de ambush marketing son en la Olimpiada de Estados Unidos de los 80, y es como que tú organices una fiesta en tu casa, invites a todas las personas cercanas, te gastes mucho dinero y no solamente eso, hagas el trabajo, el esfuerzo de preparar este evento y lo atiende a todos bien, y resulta ser que sin que tú te des cuenta, ingresa tu vecino y hace creer a todos los invitados que él participó, y aparece diciendo qué bueno tenerlo acá, qué bueno que ustedes vengan, se dan cuenta que es nuestro edificio, y a partir de ahí él se roga o se hace parte de una fiesta que él no organizó. Básicamente eso
lo consideran en el mundo publicitario una emboscada y además una cosa que es poco ética. Ahora, Luis, esto tampoco es pacífico, ¿eh? Porque hay que distinguir el ambush marketing. No estamos frente a una forma habitual de la piratería, que es la copia, tratar en lo posible de inducir a engaño a los consumidores, a los usuarios, sino que esto es más sutil. Esto en definitiva es no piratería. Esto es, como le denominan habitualmente, es una publicidad poco ética, emboscada, o que trata de hacer creer algo que no es. Pero fíjate que con eso que dice es poco ético, algo que no es, algo que a la vez puede ser considerado ingenioso, pero también lo consideraste ilegal. Entonces, ¿en qué momento pasamos esa línea de que ese vecino que entró y pues ahora me cae mal porque se aprovechó de mi fiesta y entonces es una cosa que lo organicé yo, pues, pero más allá de que no lo vuelvo a invitar o que éticamente le haga malo, tú dices, no, es ilegal. Y esto que se ha discutido bastante es porque claramente cuando tú te asocias a un derecho de imagen, que es un derecho inalienable de la personalidad de una entidad que puede ser una persona jurídica como un organizador del evento o también como una persona natural, tú tienes que pedir autorización para usar su imagen. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que es inapropiable por un tercero sin que se autorice. Y no solamente me refiero a la identidad de una persona física, también puede ser algunos símbolos que se relacionan mucho con las marcas. Así, por ejemplo, si tú ves, que no sé si lo ves, pero si yo hago así o celebro algo con esa forma, como la hace Usain Bolt, tú identificas qué es el saludo Usain Bolt. Si en definitiva tú además usas ciertos elementos como son marcas de ropa deportiva, se identifican. Y a partir de ahí es que si tú eres dueño de tu derecho de imagen, ya sea de alguna manera símbolo, identidad, que es lo que te diferencia de otro sujeto u otra persona, esto multiplícalo porque en el caso del deporte es tan llamativo que ciertas personas van a seguir a esas marcas que usan su ídolo, piensa tú en los zapatos de fútbol de Messi o en el traje de baño que usa Michael Phelps. A partir de ahí es que asociarse a esas marcas evidentemente que puede traer un rédito. Y por lo mismo se han usado, y ahí contesto lo que tú me dices, del punto de vista de la legalidad, remedios. Porque lo que se busca es evitar, por una parte, que induzcan error al consumidor o al usuario de esa marca, haciéndolo creer que una marca tiene el patrocinio de un determinado sujeto que vende esos productos. Por tanto, del punto de vista del consumidor, podríamos decir que hay una suerte de publicidad engañosa o falsa. Del punto de vista empresarial, muchas de las normas de nuestros países regulan lo que es la competencia desleal. Y evidentemente que sería muy poco ético que una empresa, sin ser patrocinador de un evento, eventualmente haga creer que sí lo es. Y esa competencia es para sacar ventaja en la presencia que tiene. Pero lo complicado de eso, Luis, es que esos remedios legales que establecen que es ilegal son muy generales. Y son remedios que tal vez no nos pueden hacer decir que hay una situación de antijuricidad. ¿Por qué? Porque incluso podemos ver ejemplos y los propios anunciantes que se quieren asociar a la marca o se quieren asociar al producto, te dicen que no son patrocinadores. Por tanto, hay un reconocimiento y te dice, mire, aparezco en estas condiciones, pero yo no soy patrocinador de esto. Sí me asocio al evento, pero no lo soy. Y los ejemplos, los videos que te exhibí, entonces ahí se han tenido que buscar algunos remedios ya más específicos y tienes, por ejemplo, tú, que cuando tú participas para postular a la organización de un evento deportivo que puede ser un comité olímpico para una olimpiada o para un mundial de cualquier actividad, se tienen que generar comités olímpicos locales donde se entregan manuales de buenas prácticas y dentro de ello, que te piden un montón de requisitos, tema aduanero, tema impositivo, tema de complejidad de los estadios, etcétera, y dentro de eso está la publicidad. Y te dicen, perfecto,
pero usted debe adaptar su normativa interna para prohibir el ambush marketing o permitir o no la protección de las marcas. Y así, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de Brasil, tú encuentras que se dictaron normas específicas justamente para prohibir la asociación de marcas que no son patrocinadores a las que sí lo son, del evento deportivo. En el caso de Colombia, para el Mundial Sub-20 de la categoría de fútbol, también la superintendencia, no recuerdo el nombre del órgano administrativo que está en Colombia. De Industria y Comercio. De Comercio, se dictaron normas administrativas que prohibían, por ejemplo, asociar la boleta o el ticket de la entrada a marcas que no fuesen la auspiciadora. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que yo compro una entrada para ir al Mundial y la marca que no es patrocinador lo que hace es un concurso o un sorteo y regala esa invitación. Y si ustedes se dan cuenta, al dorso de la boleta, como le llaman ustedes, o el ticket, o la entrada, como le llamamos nosotros, fíjate que es un verdadero contrato de adhesión. Y una de las condiciones es que no puede ser sujeto a concurso, sorteo para activaciones comerciales. Eso es un caso típico del ambush marketing. Otro que se da muy frecuentemente es que, fíjate que cuando se transmite el evento deportivo, las empresas que no están asociadas al mismo contratan no el evento en vivo, sino que la repetición de las destrezas deportivas. Por ejemplo, yo compro el evento en vivo para ver los Juegos Olímpicos de Tokio, pero además otra empresa lo que hace es comprar los derechos de reproducción. Y por tanto, ¿cómo se asocia a el evento? Por la repetición. Y el consumidor piensa que ellos son auspiciadores. En el caso de otras formas muy frecuentes, que hay ejemplos muy llamativos, no sé si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando entra un futbolista, y ustedes le llaman guayo, a la cancha, y lo que hace es que se ata los zapatos, se los ata dentro del campo de juego. Eso es básicamente para que lo exhiban. Y si te das cuenta, esa marca deportiva de zapato no es la que auspicia ese partido o a ese club. Otro caso típico es que los jugadores cuando hacen un gol, efectivamente, en vez de levantarse la camiseta, se rebajan y se muestran los calzones, los slip, que aparece una marca que tampoco es auspiciador y que evidentemente él tiene relación comercial con esa marca. Otros casos emblemáticos. Para las Olimpiadas de Beijing, el que prende la antorcha olímpica, que es obviamente uno de los 5 pilares del olimpismo, evidentemente que a pesar que el auspiciador era una marca deportiva, de ropa muy conocida, él, cuando enciende la antorcha, lo hace con sus zapatillas de marcas propias. Imagínate la cantidad de gente que ve esa inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing y aparece. Por tanto, los casos son muy frecuentes. En el video aparecía que yo no auspicio a la delegación de, por ejemplo, de Colombia de natación, pero a los deportistas les regalo audífonos Bose, siendo que el auspiciador es Samsung. Y claro, ellos inocentemente ingresan con sus otras marcas, por tanto es algo muy frecuente, y esto, mirado desde el punto de vista estrictamente legal, es que muchas veces los acuerdos de contrato de jugador o deportista es que se les prohíbe usar una indumentaria que no sea la oficial. Es más, muchos de las asignaciones olímpicas por becas o por bonificaciones también le colocan inmediatamente como obligación usar solamente las marcas que patrocinan los eventos. Por tanto, es evidente que esto es así. Sí, pero antes de entrar a eso, de las reglas del olimpismo en específico, que además son bien interesantes con respecto a la protección de marca, hay algo que me llama mucho la atención, porque tú dices, bueno, ha ido evolucionando, se han generado unos remedios, podemos atacarlo vía derechos de imagen, vía competencia desleal, pero al final es la regulación del país en el que se lleva a cabo el evento la que dicta las normas. O sea, si el evento es en Colombia, entonces tiene que ser la normatividad colombiana. Eso es un poco lo que entendí. Si fue en Brasil, si es en Tokio, es Japón. Pero, ¿cómo hago yo para
castigar a la empresa que entonces está en los Estados Unidos. O sea, si yo estoy aquí en Colombia y me vienen y me dicen, no, es que el problema es que están sacando unos comerciales de televisión en los Estados Unidos, en Asia, ni siquiera en otro idioma. ¿Cómo es ese tema de internacionalidad? ¿Cómo controlo eso? Bien, mira, te contesto inmediatamente, pero deja mostrarte estos ejemplos. Eso es una activación de Ambus Marketing, que si la ves, es una carrera de mujeres en Dinamarca. Y resulta ser que hay una marca de aerosol o antitranspirante que se llama Axe, y lo que ellos hacen habitualmente, Luis, es que el eslogan, que es una publicidad sexista, es que por el hecho de usar tu Axe, las mujeres te persiguen. Entonces, mira, esta persona se coloca en el inicio Sí, de la carrera. no ha comenzado, Es que no es dice que video, está... es una Ah, ok, imagen. no, pero la imagen todavía no se ve. Perdona. Aparece, Entonces, sí, tranquilo. a ver si la puedo compartir, que estos son entretenidos. Ahora sí. Ahora sí, mira, lo que te decía que es una publicidad sexista, Axe, que este aerosol lo que hace es que las mujeres en teoría te salen persiguiendo si tú usas ese antitranspirante. ¿Qué es lo que hace el modelo? Se fija en una carrera en Dinamarca de mujeres y sin ser patrocinador, sin pagar un peso para auspiciar la carrera, lo que hace es que antes de la partida se echa el aerosol y aparecen todas las mujeres detrás de él. Y fue televisado, obviamente, en Dinamarca. Y se asocia, sin pagar, se asocia a un evento que no es auspiciado por él. Mira este otro ejemplo, que esto es muy llamativo, y tú que mencionaste Estados Unidos, y como bien sabes, porque yo sé que tú eres experto en muchas cosas de deporte americano, entre ellos el béisbol, es que en el caso de la NBA, el básquetbol está muy regulado a nivel contractual. Y la prohibición de asociarse a otras marcas es tremenda, es brutal. Hay casos emblemáticos como por ejemplo el de Michael Jordan y sus zapatillas, que pagó muchas multas, pero fíjate este deportista, a pesar de la prohibición, en el corte de pelo, él se talla una marca deportiva que todos podemos reconocer. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Aplicarle sanción y modificar obviamente la regulación. Y este es el que yo te decía de Ambus Marketing. Contratan a un jugador y el auspiciador es Adidas, pero él llega a la presentación con la marca Nike. Evidentemente que lo asociaron al club sin ser auspiciador. Y la última es la de este jugador, que es lo que te mencionaba de la marca de Slip. Todas esas cosas, en definitiva, son activaciones de Ambus Marketing, y la complicación que tenemos ahí, Luis, es que ahora trasládate del punto de vista de no la creatividad, sino que de los auspiciadores. Y mira los auspiciadores, 30 segundos en el Super Bowl cuestan más o menos 30 segundos, $5.600.000. La activación de un ciclo olímpico de 4 años cuesta entre 200 y 250 millones de dólares a una marca. En un mundial se pagan entre 180 a 200 millones de dólares. Entonces, mira lo injusto que es para una marca que sí contribuye, sí gasta, sí invierte, y que otra se haga parte de esta fiesta como que también lo es, y eso es el mensaje que le mandan a los consumidores. Y por eso es que es poco ético. A partir de ahí, es que, siguiendo tu punto, tenemos dos regulaciones. Una que es interna, y que gracias a estas últimas modificaciones se han ido avanzando en algunos países como Brasil, como Colombia, poco, en Chile no, Colombia da igual que Chile. Siempre existen remedios generales, legales, ley de protección general de los consumidores y usuarios, ley de publicidad, o en su defecto normas que dicen relación con la competencia desleal. Normas específicas solamente administrativas, por tanto la sujeción territorial es difícil, hay juicios muy fuertes y muy grandes, y siempre llegamos a la misma situación, que es la falta de prueba, que llegamos a la imposibilidad de acreditar la intencionalidad. Ahora, es más rígido y es mejor regulado dentro del sistema privado o del sistema federativo, porque ahí tú, para hacerte parte de este sistema en los eventos deportivos, llámese Comité Olímpico o mundiales, tienes que adscribirte a ciertos manuales, y a partir de ahí las sanciones
no son para las marcas que no están sujetas, porque ellos no son las que pagan, pero sí son para las delegaciones o las federaciones miembros. Y a partir de ahí es que viene mucha regulación y ahí viene la protección. Por lo tanto, eso es básicamente la regulación, sin perjuicio de que también existen acciones internacionales a propósito de la Organización Mundial de Comercio, que tú también podrías recurrir en contra de las acciones de competencia desleal. Pero lo más natural es que, dadas estas condiciones y lo engorroso que sería unos litigios, que hay unos famosos, ¿eh? El litigio más famoso que hay en esta materia, que fue en los 90, es entre Pepsi y Coca-Cola, por la NHL, que es la Liga Canadiense de Hockey. Y ahí, en definitiva, no se sancionó porque se entendió que el remedio no era específico, pero fue una pelea brutal jurídica, y hay muchas más, entre ellos Visa y todas las que hemos mostrado. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido remedios específicos, como el que te mencioné. Uno, se prohíbe las entradas, asociarlas a otra marca, concurso de sorteo. Y eso es obligatorio, si tú compras una entrada, tienes que cumplir las condiciones. Dos, se crea todo un sistema de avisaje que se llama screenshot. ¿En qué sentido? Que cuando aparece una marca que no está asociada o no es patrocinador del evento, los mismos pueden decir, esta marca no es de las patrocinadoras. Tercero, es evidentemente que dentro del perímetro publicitario no se permite el ingreso de ninguna otra marca asociada, y que es caso frecuente. No sé si alguna vez has visto el ejemplo del Mundial de, creo que fue de Brasil, en que ingresan 20 mujeres, se colocan en el mismo sector de la barra y de repente empiezan a tocar las bocinas propias del estadio y se empiezan a desvestir. Y todas quedan con una vestimenta igual, que era naranja. Y lo que hacían es publicidad a una empresa de cerveza holandesa, y a partir de ahí es que eso también está prohibido, y ahí tú aplicas el derecho de admisión que las puedes sacar. ¿Qué otro remedio específico es justamente son las prohibiciones a las federaciones? Por eso es que es un tema muy debatido. Entiendo que lo que dice entonces, más que esa legislación del propio Estado sobre la competencia desleal o sobre la protección, es el propio organizador del evento, el propio ente federativo, el que le dice a su patrocinador, yo te voy a proteger. Si tú invertiste 250 millones de dólares durante 4 años en el ciclo olímpico, pues yo te voy a proteger, tú estás aquí conmigo. Entonces, si viene alguien, una muchacha, y se saca la ropa y quedan todas vestidas de naranja, pues yo la saco de esto, independientemente del impacto que puedan tener, ¿no? Y le quito la cámara, le digo a la gente, los camarógrafos todos tienen obligación, igual que el que se mete en el campo a correr, ¿no? A ese no lo vas a enfocar, tienes que enfocar otras cosas y otro tipo de temas. Y entiendo también que, y ya habías adelantado algo de esto, específicamente en los Olímpicos es muy importante el tema de los patrocinios con respecto a los atletas, pero tenemos un caso muy interesante, que es el de Ronaldo ahorita con la Coca-Cola. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo le digo yo a Cristiano Ronaldo, no quites la Coca-Cola porque la Coca-Cola sí es buena? ¿Cómo le regulo yo eso? Y lo que le generó a la Coca-Cola fue tremendo. Pareciera ser que esas cosas son casualidad, pareciera ser, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque fíjate que muchos deportistas, y tuve la oportunidad hace poco de conversar con personas que fui justamente a México, y esto es público, así que tampoco estoy hablando algo que no se podría hacer, que la directora del Instituto del Deporte de México fue campeona olímpica de los 400 metros. Y es una celebridad, Gabriela Guevara, en México. Y evidentemente que ella, cuando conversamos estos temas y vio algunas de las cosas que conversamos ahora, ella me dice, mira, lo que pasa es que yo tenía problemas con mis auspiciadores, y lo que hacía es que cuando salía al campo y tenía problemas, me colgaba los guayos de carrera aquí y tapaba la marca. Claro, entonces eso no es casualidad. Que ingrese un jugador y se ate los guayos en el campo para que vean la marca, tampoco es casualidad. Que se bajen los calzones, tampoco es casualidad.
Por tanto, siempre hay algo detrás. Ahora, para evitar eso, es que fíjate que gran parte de los contratos de trabajo regulan estas actividades, porque la sujeción de los deportistas es con su entidad deportiva, llámese club o federación, y ellos son los llamados a regular. El deportista no tiene un contrato con la marca, salvo que sean sus derechos de imagen individuales. Y en esos contratos que él celebra con la entidad deportiva, le imponen estas obligaciones, entre ellas, exhibir su marca. Segundo, fíjate que cuando dan la entrevista, el fondo de pantalla son 6, 7 marcas, y evidentemente que él debe dar la entrevista ahí y no en cualquier parte. No puede dar un jockey o un gorro de otra marca, no puede hablar mal de la marca. Entonces, son todas esas cosas que cuando da la conferencia Cristiano Ronaldo, tenían que estar las marcas que evidentemente son patrocinadoras. Ahora, que él saque a una, evidentemente que debería estar regulado en su contrato, debería ser prohibido, porque es un patrocinador, le guste o no le guste tomar Coca-Cola, pero evidentemente que la marca quedó a muy mal traer. Si no estuviese regulado expresamente, uno podría entender que a lo menos está dentro de los elementos de la naturaleza de una relación laboral, que uno no puede despojar así a la imagen. Por eso es que fue tan mediático y fue tan establecido como que algo que no debió ocurrir, y por eso te insisto que los remedios pueden ser remedios legales en el sentido específico, que es fortalecer la propiedad de la regulación de la propiedad intelectual o marcaria, y también del punto de vista comercial. Hay muchos regalos o hay muchos incentivos para proteger las marcas. Por ejemplo, mira, cuando tú negocias con tu selección, de lo que sea, piensa en un deporte de alta convocatoria como puede ser el ciclismo en Colombia, y tú negocias con tus deportistas que la federación tiene como auspiciador a una marca determinada, que es Cerveza Águila, que es muy buena además. Y resulta ser que el ciclista, Nairo, está obligado a participar en los spots publicitarios, ya sea grupalmente, porque son derechos colectivos, no individuales, y él tiene la obligación de aparecer en el spot publicitario junto con todo el equipo de Colombia. Y hasta ahí está perfecto. El problema es el siguiente, que él no está obligado a sonreír en la foto. Y eso se da mucho, sobre todo en el fútbol, que los deportistas ahí dicen, mira, mi obligación es aparecer en la foto, pero no es reírme en la foto. Y evidentemente que para una marca es súper complejo hacer un spot publicitario con alguien que no se está riendo. Y ahí empiezan los incentivos para cuidar la marca. Oye, pero te doy un pack de cerveza Ávila, te doy un audífono de mi marca, te doy una tablet o un celular. Entonces, una de las protecciones del ambush marketing, es decir, de no asociar a unas marcas que no son propias del evento, es que las propias marcas incentiven a los deportistas entregando sus productos. Y de ahí viene el canje. Por tanto, no siempre lo contractual es lo que te soluciona el problema. No cabe duda que si en el contrato está que él debe estar en la fotografía o publicidad de su marca, tiene que estar. Pero el contrato no puede regular esto que te acabo de decir. Por tanto, evidentemente que son cosas que con el tiempo van siendo protecciones específicas para las marcas, porque los ejemplos son muchos. Mira, otro ejemplo. Nike, como lo decía el video, es muy conocida por hacer ambush marketing. Ellos no patrocinan los eventos, consideran que es muy caro, pero tienen un equipo de asociación a los eventos que es fantástico. Y a partir de ahí es que muchas de las actividades y los videos que vimos al principio, ellos asocian. En una maratón, entiendo que parece que fue la de Nueva York, el auspiciador es Adidas. ¿Y qué es lo que hace? Todo el perímetro de la carrera está solamente con marcas Adidas. ¿Qué es lo que hizo Nike? Compró los estáticos de los paraderos de buses. Y ahí colocó Nike. Pero está muy bien, es legítimo. Yo puedo comprarle al dueño del sistema de transporte público los paraderos para colocar mi marca. Entonces en la carrera, cuando enfocan a los corredores, naturalmente tienen que enfocar los letreros. ¿Qué hace Adidas? Contrata niños y niñas con globos de Adidas y tapan todos los paraderos de buses. Entonces, al final del día, son remedios que en lo jurídico no está la solución. ¿Por qué?
porque no hay prohibición de la libertad de contratación de paraderos, no hay una limitación de comprar globos, lo que existe son protecciones específicas desde el punto de vista de la imagen de la marca. Y donde tú con mayor naturalidad lo ves, porque aquí esto es al revés, que las marcas no se quieren asociar a los deportistas, es cuando están con algunas complicaciones que me recuerdo, y seguramente ustedes las conocen, que son las cláusulas de moralidad, que cuando aparecen en los años 70 en los cines de Luis, ¿en qué sentido? Que cuando se le paga mucho dinero a los actores para que se asocien a un determinado sello discográfico, y todo está muy bien, pero cuando ese actor está en líos judiciales, ya sea por alcoholismo, drogadicción o problemas de cualquier tipo, que está muy de moda el acoso, resulta ser que ahí la marca no quiere aparecer al lado de ese actor. Y esas cláusulas de moralidad que se regularon en los años 70 entran en el deporte en los años 80. Y hay algunos deportistas, por ejemplo, Armstrong en el ciclismo, o Sharapova, u otros, que cuando dan muestras de dopaje, fíjate que normalmente detrás de su entrevista no hay ninguna marca. Ahí nadie se quiere asociar a ello. Por tanto, el ambush marketing es un extremo de que te quieres asociar, pero por el otro lado la cláusula de moralidad es que te quieren sacar sí o sí de su radar. Ahora, es curioso, porque a pesar de eso, que de repente cometas esos errores, las marcas no te abandonan. Piensa tú en el caso FIFA Gate, que fue tremendo, brutal, de las federaciones de fútbol del mundo, y yo te pregunto hoy día, ¿cuáles de las marcas que estaban antes no están ahora? Están todas. ¿Y por qué? Sí. Porque claramente... Es muy interesante, porque es el deporte, porque mueve todo lo que mueve, y el fútbol quieren seguir estando asociadas a eso, ¿no? Con muchas cosas. Pero, Oscar, muy interesante, varias cosas que me gustaría rescatar de todo lo que has venido diciendo. Antes de leerte las preguntas de Israel Chaparro y de Carlos Reyes, me gustaría hacer dos comentarios sobre lo que acabas de decir. Lo primero es que con temas de patrocinio, lo que tú decías de los niñitos con los globos de Adidas y todo este tipo de cosas. Recuerdo una vez negociando un contrato de patrocinio con una marca que me decía, el departamento de mercadeo, nosotros, el equivalente a lo que paguemos en patrocinio, después tenemos que presupuestarlo para implementar y vociferar este patrocinio. No es solamente poner el huevo, sino cacarearlo. No es solamente contratar, soy patrocinador de los Juegos Olímpicos, sino después tengo que gastar el mismo dinero que le pagué a los Juegos Olímpicos, yo publicitando eso. Entonces viene toda esta estrategia que tú dices. Luego también interesante lo que decías con respecto a la imagen de los atletas y los logotipos y estas cosas. Aquí en Colombia un caso bien interesante laboral, porque había un club que le pagaba salario mínimo a sus trabajadores, a sus futbolistas, y le pagaba una prima de $7,000, $15,000 por uso de derechos de imagen del patrocinador del club. Y entonces vino la Corte Suprema y le dijo, no, hermano, o sea, tú como empleador, tú le dices a tu trabajador qué es lo que se va a poner. Si tú trabajas en Burger King y te tienes que poner la coronita de Burger King para ser cajero, pues no te van a pagar extra por ponerte la coronita. O sea, eso es parte de tu uniforme. Es decir, que esos $7,000 en realidad eran salario y no eran parte de los derechos de imagen, cuestión que no siempre pasa así. Ahora sí, Israel Chaparro hace dos preguntas muy interesantes. Te cuento, Oscar, en el béisbol en Caracas, en el estadio de béisbol, está en el medio de la ciudad. Entonces está lleno de edificios. Esos edificios alrededor, alto, pues tienen símbolos, marcas, o solían tenerlo, poco a poco lo han ido quitando. Y cualquier toma del estadio siempre te va a mostrar esas marcas. Entonces, Israel Chaparro nos pregunta hasta qué punto eso es ambush marketing, y también nos pregunta sobre la marca de los guantes y los guantines que se utilizan en béisbol, que haciendo la
No se puede Sí. hacer tanto la analogía en el béisbol porque en la Major League Baseball tiene unas reglas bien estrictas con respecto a eso, pero pudiera a lo mejor ver hasta qué punto se parece con el tema de los zapatos de los jugadores de fútbol. Pero Israel Chaparro nos pregunta esas dos cosas. Sí, mira, lo primero, que buena la pregunta de Israel, ¿cómo logramos regular la protección de los derechos de imagen en situaciones como las que tú planteas del estadio de béisbol? Esto va a depender mucho del deporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo organizar un partido de rugby en Colombia o en Chile que organizarlo en Sudáfrica. En consecuencia, la intervención gubernamental es distinta. Por tanto, si nos dicen que vamos a organizar el Mundial de Rugby en Colombia, pero como condición es que los manuales exigen que debe haber un perímetro sin publicidad del estadio, lo más probable es que no tenga el impacto que pueda tener en el fútbol en Colombia y en Chile, y tal vez no va a ser tanta la exigencia y lo más probable es que no se logre. Pero si tú lo haces en Sudáfrica o te ofrecen el Mundial de Fútbol en Colombia o en Chile, el Estado va a intervenir y te aseguro que el perímetro va a estar limpio. Y los comités organizadores, antes de entregar estos eventos, se relacionan con el Estado y con las federaciones. Sin el apoyo del Estado no hay evento deportivo que se realice, y ahí el Estado debe comprometerse a qué? A velar por la seguridad, dar facilidad de transporte aduanero, son casi valijas diplomáticas, tienen que cambiar hasta la divisa de generar una estabilidad para los que vengan, y dentro de ello, uno de los puntos más importantes es la protección de las marcas, ya sea modificando normas legales de protección de las marcas o emplear todos los recursos para que el perímetro del estadio no esté cubierto de otras marcas que no sean las patrocinadoras. Por tanto, va a depender mucho del caso. Si fuera un mundial, obviamente, de béisbol en Venezuela, que es muy destacado ese deporte ahí, seguramente el Estado y las federaciones miembros lograrían llegar a acuerdos, y si no, van a imponer la obligación de que en ese perímetro no puede haber ninguna publicidad, porque les interesa ganar eso. A partir de ahí es que va mucho desde la casuística. Fíjate que llega tanto la necesidad de algunos países de organizar eventos que son capaces de modificar las normas. En Brasil está prohibido el ingerir bebidas alcohólicas. Para el Mundial de 2014 se modificó la ley de alcoholes de Brasil y se permitió en esos estados que se organizan los deportes sí beber bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque uno de los patrocinadores era Budweiser. Ecuador, que es un país maravilloso, resulta ser que hace 3 años atrás invirtió $5 millones en 30 segundos del Super Bowl para dar una imagen país. Y claro, tú cuando ves el retorno, ves que mucha gente fue a Ecuador después de conocer la isla Galápagos. Entonces, es evidente que estos comités olímpicos deben respetar las normas marcarias, y muchas veces los estados están en el compromiso, como te doy 2 ejemplos, uno que modifica una ley en Brasil y otra que invierte $5 millones en 30 segundos, que son capaces de sacar cualquier publicidad para los efectos de poder organizar el mundial, porque recuerda que el que decide es un órgano privado, es una federación internacional, que es el Comité Olímpico, y dice a qué país le da el mundial. Por tanto, postores no faltan, y a partir de ahí tienen que garantizar todas estas condiciones. Y paralelamente, la segunda pregunta es, yo declaro que no sé en el tema del béisbol, pero podría entender que en el caso del fútbol sí lo conozco, y en este tipo de deporte las marcas están sujetas, como tú bien dices, Luis, a el empleador. El empleador es el dueño de los derechos de imagen de sus deportistas que tienen contrato de trabajo con las obligaciones principales, que es disputar los partidos, entrenar y dar entrevistas. Por tanto, yo le impongo la marca. Fuera de eso, son derechos de imágenes propios. Si el fin de semana sale con su familia, él ve si me quiere ceder o no sus derechos de imagen. Por eso es que tú no vas a ver a los deportistas fuera de esos 3 ámbitos con las marcas propias. Y lo único que se excluye siempre son los guayos y los guantes de arquero. Y se hace exclusivamente porque se entiende que tienen que ser adaptables o cómodos para el deportista. Yo le puedo dar unos zapatos, que hay ejemplos tradicionales de guayo, de una marca que siempre la usó un jugador,
pero a veces porque es muy cómoda, a veces no. Y esto ya se ha hecho una práctica que desde muy jóvenes hacen canje publicitario y las marcas deportivas le entregan guayos, le entregan guantes, pero ellos siempre, a medida que se destacan, se van a quedar o con la que le quede mejor, que sea más cómoda, o en algunos casos también se pueden hacer un poquito los lesos, que la que le pague más derechos publicitarios. Para que te haga una idea, un deportista gana más o menos en pura publicidad, LeBron James, 53 millones de dólares en publicidad. Cristiano Ronaldo, 44 millones de dólares. Son datos de la revista Forbes. Por tanto, ellos son los que más ganan dinero en temas publicitarios. En el caso de las mujeres, que casualmente es casi puro tenis, que está Noemí Osaka, que gana más o menos 35 millones de dólares. Y así suma y sigue. Por tanto, es mucho lo que se invierte en publicidad. Y a veces, para una marca, es mucho mejor contratar a un deportista individual que pagarle a toda la selección. Por eso yo contrato a un jugador y no a todos. Y muchas veces parte del ambush marketing que se ha dado es que marcas hacen estas activaciones. Por ejemplo, en el Juego Olímpico de Barcelona, del 82, que fue primera vez, y tú te vas a recordar porque fue primera vez que fue el Dream Team de verdad, y era tan llamativo que incluso los rivales esperaban el cuarto para sacarse fotografías con ellos. Mira el problema de ambush marketing que se dio. La Federación Internacional de la NBA envía el Dream Team y el auspiciador era Reebok. Pero los jugadores tenían sus marcas propias, entre ellos Jordan, que tenía sus marcas propias. Entonces el acuerdo era que solamente se usaba el auspiciador oficial hasta el término de la participación. Bueno, salen campeones, tienen el oro y se van al vestuario. Y cuando vienen a la premiación, ellos no querían venir con Reebok, querían venir con sus marcas propias. Y si tú buscas alguna figura de esa premiación, vas a ver que el Dream Team aparece con la bandera de Estados Unidos tapándose las marcas Reebok. Y esas cosas son básicamente porque Nike contrató, Adidas contrató a sus deportistas individuales. ¿Justamente para qué? Para poder ser visualizados. Imagínate la cantidad de visitas que existe en la final de los Juegos Olímpicos de baloncesto con el Dream Team. El valor marca que se da a aparecer y que no fuera Reebok. Obviamente esto estalló en un problema mayor. Uno de mis profesores del máster de Derecho Deportivo, que es André Ucam, que tú lo conoces, que es tremendo y brillante profesor de estas materias, él estuvo ahí y me contaba que fue mucho rato lo que hubo que esperar que el Dream Team saliera a la premiación, porque en los camarines se notaba que había un problema no menor. Nike peleando por un lado, Reebok por otro, los organizadores por otro, pero estas cosas pasan y son más frecuentes de lo que uno piensa. Y te comento entonces que, para no salir del punto que me dejaste, es que efectivamente en el caso de los zapatos y los guantes no son marcas que puedan ser impuestas, las eligen los deportistas. Me da la impresión, si es un tema de comodidad o un tema fisionómico, que en el béisbol o en cualquier deporte debería ser lo mismo. Mira, tengo entendido que no, sobre todo porque recientemente hubo una sanción muy fuerte, Israel, no sé si te recuerdas, contra un pitcher de los Chicago Cubs por utilizar el logo de su marca en el cinturón. Era de este tamaño, Oscar, en el cinturón. No. Y Sí, no, en el béisbol, digo. Ah, perfecto. En el béisbol, con respecto a los guantes y los guantines y todo esto, los deportes estadounidenses en general normalmente protegen mucho el tema de la marca, y además que no se acostumbra o no se acostumbraba hasta hace poco utilizar patrocinios ni siquiera en el uniforme. Recientemente Nike fue que en el béisbol pagó $3 billones por tener su logo en cada uno de los uniformes, pero porque eso se negocia directamente es con la liga. Entonces en esos deportes estadounidenses la liga hace las veces de liga, federación, mundial, comité olímpico y todo, porque es tan fuerte que se maneja por ahí después por todo el sistema de franquicias. Pero, claro. Oscar, increíble, nos quedan 8 minutos solamente, ya estamos por terminar. Como penúltima pregunta, Carlos Reyes nos comenta,
Hubo un cambio de Neymar que se cambió, nos dice específicamente, hubo un cambio de la conducta en el campo de juego. Por ejemplo, Neymar dejó de ser imagen Nike para ser contratado por Puma. Él dice, no sé si fue por esto de sorprender a los árbitros o si se acabó el contrato, pero a lo mejor por eso es que hubo, pregunta él, un cambio entre un patrocinador y otro. Sí, normalmente las marcas se asocian a deportistas para no solamente buscar o captar mayor cantidad de consumidores y usuarios, sino que tratan de proyectar los principios, valores y visiones de la marca en algunos deportistas. Y a partir de ahí es que muchas de las marcas, si bien es cierto, contratan a un deportista destacado, pero también se alejan de otro, y de ahí están las cláusulas de moralidad que yo te decía. Entonces, es evidente que cuando hay un reproche social a un deportista, la marca trata en lo posible de alejarse. Ahora, en el caso de Neymar, desconozco el cambio de una marca a otra, Puma o Adidas, que es habitual, ¿eh? Normalmente ellos van cambiando dependiendo de los mayores o no beneficios que les den, del punto de vista a veces no solamente económico, pueden ser otros. Piensa tú que hay algunas marcas que tienen penetración en un mercado que a ellos les interesa más que otro. Nike y Adidas es mundial. Pero no, el caso de Roger Federer ahora, con esta marca china que cambió de raqueta. ¿Cómo es que? No, ahorita no recuerdo ni siquiera cuál es el nombre, pero para el mercado chino le daba más que ético que cualquier otro que había, ¿no? Y tú desde ahí siempre vas a tratar de tener, ojalá, deportistas como Roger Federer. Porque además en la historia del deporte, en las cláusulas de moralidad, los que se portan más mal son obviamente los futbolistas, los ciclistas y los golfistas. Siempre Tiger Woods liderando eso. Bueno, ahí tienes el ejemplo de Tiger, que perdió todas sus marcas. Y claro, lo que tenía por ingreso era impresionante. Y sí, porque hubo un tema de maltrato y alcoholismo que estaba de por medio, y no es el único golfista, son muchos. Por tanto, ahí se aplican las cláusulas de moralidad que son bastante frecuentes. Totalmente. Oscar, qué placer, se nos ha quedado súper corto todo esto, pero es que además el tema es sabroso, da para muchos ejemplos, tiene muchas cosas y sin duda alguna que esto lo que hace es que nos obliga a hacer una invitación adicional. Pero como última pregunta, Oscar, ¿qué mensaje dejas tú de conclusión para las personas que se quieren meter en el tema del derecho deportivo? Tú ya llevas tiempo en esto, tienes experiencia, cuéntanos, ¿cuál sería tu mensaje para ese tipo de estudiantes y profesionales? Mira, deja de darme un gustito, ¿eh? Que la verdad es importante darse los gustitos a esta aviedad. Y te lo voy a contestar así. ¿Puede ver la imagen? Sí, se ve perfecto. Mira, más allá de lo que uno piensa, que la regulación en el deporte es nueva, es demasiado antigua. Esos son vestigios originales, al lado izquierdo, de las ruinas que se dan en Olimpia. Y al lado hay una representación de lo que son esas ruinas. Esas estatuas se llaman sanes, que son justamente estatuas de bronce que se hacían en honor a los dioses, como originalmente motivaba el deporte. Y fíjate que quien fabricaba esos sanes eran justamente los deportistas tramposos, los que desvalorizaban la imagen o la marca de estos eventos deportivos que partieron allá en el siglo 1800, muy antiguo antes de Cristo, 800, perdón, antes de Cristo, y al tramposo, que por ejemplo consumía algunos productos que son dopantes en ese tiempo de animales para sacar ventaja, lo hacían fabricar los sanes. O incluso hay documentado algunos pugilistas, Eufolio, que contrató y le pagó a sus rivales para dejarse ganar. Por tanto, la protección de la imagen o el derecho de la imagen del evento deportivo, como tú puedes ver, es demasiado antiguo. Es desde que uno puede hacer estos vestigios, y a mí me gusta mucho esa imagen, porque a pesar de eso, hoy día sí existe una regulación, existe mayor protección, y para los que se involucran en esto, igual que tú, partimos por una cercanía con el deporte y tratamos además de compatibilizarlo con nuestra profesión, que es ser abogado. Y a partir de ahí es que yo me he dado cuenta desde un tiempo que nosotros somos privilegiados
porque la regulación deportiva parte no más allá seriamente como marco jurídico en nuestros países después de los años 80 o 90. Por tanto, yo soy abogado, me encanta el derecho privado, me encanta la historia del derecho, pero no sé si tenemos otra materia que nos permita conocer algo nuevo, regular algo nuevo, que no sean los derechos civiles, derechos tradicionales. A partir de ahí es que evidentemente que eso te da una oportunidad de conocer hoy día un campo normativo que viene dado además por una particularidad del régimen público, que cada vez los estados invierten más tiempo en regular actividades deportivas, y por el otro lado, una regulación privada, que es el respeto a la autonomía de la voluntad. Y ahí podemos discutir mucho tiempo si vamos a ser más publicistas o más privatistas, pero en cualquier caso existe un marco normativo que para mí es nuevo y me permite desarrollar y crear cosas que ya no vienen predispuestas o hechos, y además en un contexto que es lúdico, que es el deporte. No me refiero solamente al deporte profesional, olímpico, sino que al deporte que es aficionado, que es el que todos realizamos, y es una convivencia además donde se estrechan mucho las igualdades o las desigualdades, pero cualquiera sea la condición del deporte que practiquemos, dentro del campo pareciera ser que hay más igualdad, hay más fraternidad, compañerismo, que son los valores olímpicos, y a partir de ahí es que a mí me motivó mucho todo este sistema, y que claramente además se está haciendo cada vez desde nuestra disciplina jurídica más apetecido, y prueba de ello es que hoy día tú en las constituciones de Brasil, Portugal, España, Argentina, etcétera, tenemos cada vez el reconocimiento normativo en la ley sagrada, que es la fundamental del derecho al deporte. Por tanto, a partir de ahí es que es una gran fórmula acercarse, y todos partimos básicamente por lo que te decía al principio, de acercarnos un poco al deporte, y después te vayas encariñando, y después partir en esta regulación, investigaciones, y se transforma en algo muy motivante para los que gustan, así como a otros les gusta el derecho laboral, a otros les gustará el derecho a la moda, que recién partió, pero eso a mí me acerca mucho. Sí, totalmente. Derecho aeronáutico, espacial, todas las cosas nuevas hacia la tecnología, sin duda alguna. Oscar, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Y de verdad que bienvenido a Universita. Esta es tu casa. Esperamos volverte a tener en el futuro. Y a las personas que nos están escuchando, en los chats están los links para solicitar su beca para nuestro tercer seminario internacional de Derecho del Fútbol. 16 profesores, 8 países diferentes, 5 semanas, va a estar muy interesante. Muchos saludos y nos vemos en un próximo jueves de Sí Derecho Deportivo. Chao, Oscar, chao a todos los presentes. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, gracias. Igual, hasta luego. Un abrazo, chao. Saludos a tu señora, Luis. Seguro.